La sangre caía en gotas del brazo de Rook Calleran, mientras apuntaba con su revólver Colt, sin apartar la mirada del cuerpo inmóvil del bandido que había intentado asaltar la diligencia de Mojave. Ni siquiera parecía notar la herida que empapaba su manga de rojo oscuro, igual que no había prestado atención a las docenas de marcas que había acumulado en 10 años recorriendo los caminos polvorientos del territorio de Arizona. Era 1878 y el oeste seguía siendo bastante bravo como para que un hombre como Rook no pudiera preocuparse por sí mismo. A sus 32 años, su cuerpo ya contaba su historia. Una cicatriz torcida en la mejilla por una pelea a cuchillo en Tombstone, un dedo tieso por un freno mal curado, y otras marcas dispersas que narraban su viaje desde un muchacho de granja de Pensilvania hasta un pistolero temido y cazador de recompensas ocasional. «Estás sangrando, Calleran», llamó Thane Braddock, acercándose mientras los Dry Gulch Folks salían de los edificios de la calle principal. Rook enfundó su arma con ese gesto mecánico tan suyo, y miró su brazo como si hasta entonces no hubiese sentido el corte. «Solo un rasguño», murmuró con esa voz áspera de quien habla poco y bebe seguido. «Deberías dejar que lo revisen», insistió el sheriff, pero Rook ya se daba la vuelta. Pura pérdida de tiempo, masculló rumbo al salón. Lo que necesitaba era un trago, no curaciones. El dolor era solo otro compañero de camino, igual que el hambre o la soledad. El Rusty Spur lo recibió con su música desafinada y el tintinear de vasos entre historias exageradas. Rook se sentó en la barra, pidió whisky y dejó caer un chorro sobre la herida antes de dar un trago largo. «Eso no se ve nada bien, Rook», comentó Jex Holiday, el cantinero mirando el corte. Rook encogió los hombros. «He visto peores». Y era cierto, le habían disparado 2 veces, apuñalado una, y se había caído de suficientes caballos como para reconocer el sonido de una costilla partiéndose. El dolor era parte de vivir allí. Quien se quejaba demasiado no sobrevivía. Iba por la mitad del segundo vaso cuando las puertas del salón se abrieron y una mujer desconocida entró. Talen Ridwick, el pianista, tocó una nota equivocada. Y luego otra. Mientras todas las miradas seguían a la recién llegada. No vestía como una chica del salón. Su vestido azul oscuro era sencillo pero bien hecho. Y caminaba con una serenidad que imponía respeto. Su cabello color miel recogido en un moño simple y esos ojos verdes, tranquilos pero atentos, recorrieron la sala. «Busco al sheriff Braddock», anunció con un acento leve del este. «Acaba de irse, señora», respondió el cantinero. «Está en la estación, con lo del intento de asalto». Ella agradeció con un gesto. Cuando giró para irse, su mirada se detuvo en la manga ensangrentada de Rook. «Está herido», dijo sin rodeos. «No es nada», respondió él, volviendo a su vaso. Pero ella no se movió. «Soy Sarah Loughlin, la nueva doctora de Mojave». Rook casi se atragantó con el whisky. «¿Doctora?» «Así es», contestó sin inmutarse. «Y esa herida necesita atención antes de infectarse». Algunos hombres soltaron risitas. Orrin Pike Hart gritó desde el fondo. «¡Mírenlo! Rook ya tiene su doctora». Rook ignoró las burlas, estudiando el rostro de la mujer. Ella sostuvo su mirada, sin miedo, sin el cansancio con que otros lo observaban. O no conocía su reputación, o no le importaba. «Me he curado solo muchas veces», murmuró. «¿Con whisky y suerte?», preguntó ella, señalando la botella. «Tengo materiales de verdad en mi consultorio. No será mucho». Rook abrió la boca para rechazarla de nuevo, pero en ese momento entró Thane Braddock. «Doctora Loughlin, veo que ya conoció a nuestro alborotador local». El sheriff se acercó, serio. «Calleran salvó la diligencia hoy. Derribó a un bandido que intentó robarla». «Y se llevó un balazo», señaló Sarah. «Solo un rasguño», insistió Rook otra vez. «Rook no se preocupa por sus heridas», explicó Thane. «Tiene más cicatrices que un campo de batalla». «Pues esta necesita tratamiento», dijo Sarah. «Puedo atenderlo aquí mismo si no quiere ir a mi oficina, pero hay que limpiar eso». Rook terminó el whisky de un trago.
Con media taberna mirándolo, entendió que la única forma de terminar con el espectáculo era ceder. «¿Está bien?», murmuró. «Haga lo que tenga que hacer, doctora». Sera asintió y se volvió hacia el cantinero. «Necesito agua limpia, toallas y toda la luz posible». Jex se apresuró mientras Sera abría un pequeño bolso que Rook no había notado. Vendas, una botella transparente, tijeras y aguja con hilo. «Tengo que cortar la manga», avisó acercándose con las tijeras. Rook extendió el brazo sin quejarse. La sangre seguía brotando, aunque más despacio. Mientras ella recortaba con cuidado la tela pegada a su piel, Rook fue consciente de lo cerca que estaba. Un aroma suave a lavanda llegó a él, tan fuera de lugar entre el whisky y el tabaco del salón, que hasta le dolió. «Esto va a arder», dijo ella destapando la botella. Rook Calleran no se estremeció cuando ella vertió el líquido sobre la herida, aunque el ardor le quemara hasta el hueso. Había imaginado que ella trabajaría rápido, fría como un cirujano, pero se encontró con una suavidad inesperada. Limpió la sangre con golpecitos lentos, casi delicados. Lo que más lo sorprendió fue su silencio. A diferencia de la mayoría, que llenaba el aire con palabras vacías, Sera Loughlin trabajaba concentrada, sin decir más de lo necesario, toda su atención puesta en su brazo. Había algo íntimo en ese silencio compartido, en cómo ella atendía cada detalle. «La bala te rozó profundo», comentó finalmente tras examinar la piel limpia. «Vas a necesitar puntos». Rook asintió, observándola enhebrar la aguja. Sus manos eran firmes, seguras, muy distintas a lo que él esperaba de una doctora llegada del este. «¿Cuánto tiempo lleva en Mojave?», preguntó él, sorprendiéndose de oír su propia voz. «3 días», respondió ella, acomodando la aguja. «Esto va a doler». «El dolor lo conozco bien, doctora». Ella lo miró apenas un segundo antes de clavar la aguja en su piel. «No lo dudo, señor Calleran». Mientras cosía, Rook la estudió con más atención. Era más joven de lo que pensó al verla entrar al salón, quizá unos 27 o 28, pero cargaba un aire de responsabilidad que la hacía parecer mayor. Su frente se fruncía con cada puntada, concentrada en que cada hilo quedara perfecto. «¿Qué trae a una doctora hasta Mojave?», preguntó cuando ella terminó el 4º punto. Por un instante creyó que no habría respuesta, pero sin levantar la mirada ella murmuró: «Oportunidad. La ciudad buscaba médico. Yo me ofrecí. ¿Y te contrataron sin saber que eras mujer?». Una sonrisa leve apareció en sus labios. «Tal vez omití ese detalle en mis cartas». A pesar suyo, Rook sintió un respeto involuntario. Hacía falta valor para viajar sola al territorio, más aún siendo doctora. «Thane Braddock no parecía sorprendido», comentó él. «No, y ha sido muy amable. Dijo que Mojave necesitaba un médico con urgencia, fuera hombre o mujer». El salón había vuelto a su rutina. El espectáculo de ver a Rook siendo cosido ya había perdido su gracia. Solo unos pocos Dry Gulch folks miraban de reojo. Cuando Sera terminó el último punto, buscó una venda limpia. «Tengo que envolverlo para que no se infecte. Sería más fácil si se quita la camisa». Rook dudó apenas un instante antes de desabotonarla con una sola mano y quitársela. Notó cómo la mirada de ella se detenía brevemente en el mapa de cicatrices que cubría su torso. «Ha llevado una vida peligrosa, señor Calleran», murmuró mientras vendaba su brazo. «Es la vida aquí, nada más». Sus dedos, fríos y seguros, aseguraron la venda con un tirón suave. Sera guardó sus cosas y lo miró de nuevo. «Manténgalo limpio. Cambie la venda cada día y vuelva en 3 días para revisar los puntos». Rook se puso de nuevo la camisa rota. «¿Cuánto le debo?». «Nada», respondió guardando su bolsa. «Thane Braddock dijo que salvaste la diligencia. Considéralo un servicio para la ciudad». Rook frunció el ceño. «No acepto caridad, doctora». «No es caridad, señor Calleran. Es un intercambio». Sus ojos se encontraron, claros, firmes. «Si quieres pagarme, acompáñame hasta la oficina del sheriff».
Aún debo hablar con él, y no conozco bien a todos en Mojave. Rook entendió. Una mujer sola, incluso doctora, no dejaba de ser blanco fácil. Está bien, vamos. Afuera, el sol de la tarde alargaba las sombras sobre la calle polvorienta. Rook caminó al lado de Sarah en silencio, sintiendo las miradas desde los porches y ventanas del salón. «Nos están mirando», murmuró Sarah. «A ti no», respondió él. «A mí. No están acostumbrados a verme caminar con la doctora nueva en lugar de dispararle a algo». «¿Es ese tu pasatiempo habitual?», preguntó ella con un dejo de humor. «Según los chismes del pueblo». Llegaron a la oficina del sheriff y Rook se detuvo en la puerta. «Thane está adentro. Estará segura desde aquí». Sarah le sostuvo la mirada. «Gracias, señor Calleran. Recuerde las vendas limpias. Y vuelva en 3 días». Él asintió, incómodo ante esa mirada directa. «Lo recordaré». Cuando ella entró, Rook murmuró sin pensar. «Doctora Loughlin, bienvenida a Mojave». Ella giró con una sonrisa pequeña. «Gracias, señor Calleran». Al alejarse, Rook sintió algo extraño. El brazo latía bajo la venda, sí, pero esta vez le importaba que sanara bien. Se dijo que era porque necesitaba su brazo para disparar. No tenía nada que ver con volver a ver a Sarah Loughlin en 3 días. Nada. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y abrasador. El sol de Arizona ya golpeaba fuerte cuando Rook salió de su cabaña a las afueras del pueblo. El brazo dolía más de lo que esperaba, pero lo ignoró mientras ensillaba su caballo. Tenía asuntos en un asentamiento cercano. Necesitaba información sobre una banda que llevaba semanas asaltando diligencias en la ruta de Mojave. A mediodía, el dolor ya apretaba más, y notó un calor raro bajo el vendaje que no podía culpar solo al sol del desierto. Al parar en un arroyo para dar agua a su caballo, desató la venda para mirar la herida. La piel alrededor de las puntadas estaba roja e hinchada. Rook Calleran soltó una maldición entre dientes. La infección venía fuerte pese al buen trabajo de la doctora. Debería regresar a Mojave, pero su contacto lo esperaba, y la noticia sobre la banda no podía atrasarse. Volvió a vendarse como pudo y siguió montando, tragándose el fastidio. Para cuando llegó al asentamiento de Copper Springs, el sudor le perlaba la frente por algo más que el bochorno de la tarde. La cita con un exforajido llamado Jarro Flintbeck le rindió oro. La cuadrilla planeaba otro asalto, esta vez a un envío de dinero del banco que pasaría en la diligencia del viernes. Rook pagó la información y dio la vuelta hacia Mojave, con ganas de avisar a Thane Braddock. El camino de regreso fue mucho peor. Todo el brazo le ardía ya, y de vez en cuando le corrían escalofríos aunque el aire estuviera caliente. Cuando por fin divisó las luces de Mojave, ya había caído la noche y Rook peleaba por no caerse de la silla. Alcanzó a llegar al establo antes de casi derrumbarse del caballo. El mozo, un muchacho llamado Noel Vickers, corrió a sostenerlo. «Señor Calleran, no se ve nada bien», dijo el chico afirmándolo del codo. «Estoy bien», gruñó Rook, aunque sabía que mentía. «Solo necesito dormir». «Ese brazo pinta feo», observó Noel, mirando la venda manchada. «¿Llamo a Sarah Loughlin?» «No», cortó Rook. «Ayúdame a dejar el caballo y ya». Tras acomodar a la montura, Rook intentó encaminarse a su cabaña, pero la vista empezaba a nublársele. La infección corría más rápida de lo previsto. A regañadientes, cambió de rumbo hacia la casita con la palabra doctora pintada en la ventana. Aún ardía una lámpara dentro pese a la hora. Dudó en la puerta. Orgullo contra sensatez. Al final, el dolor mandó sobre la terquedad y llamó. Sarah abrió enseguida, con un vestido sencillo de estar en casa, no el formal del día anterior. Llevaba el cabello suelto sobre los hombros, y por un segundo, Rook olvidó a qué iba. «Señor Calleran», dijo ella, recuperando al instante el gesto profesional al verlo tambalearse. «Pase». «La herida», alcanzó él mientras ella lo guiaba adentro. «Creo que se infectó». «Siéntese»,
ordenó, señalando la mesa de examen. Rook obedeció, ya sin fuerzas para mantenerse en pie. El consultorio estaba pulcro y en orden. Manuales de medicina en un estante y una cortina al fondo que llevaba, seguramente, a sus cuartos. Sarah le quitó la venda con movimientos rápidos y seguros. Frunció el ceño al ver la carne enrojecida. «Esto está bastante infectado», dijo. «¿Cambió las vendas como le indiqué?» Rook desvió la mirada. «Anduve montando, siguiendo rastro a bandidos». Ella soltó un resoplido de exasperación. «Ha ido por el polvo con la herida abierta. ¿Escuchó algo de lo que le dije ayer?» «Había un asunto urgente», murmuró. «¿Más importante que su brazo, que su vida?», negó con la cabeza, incrédula. «Tiene fiebre. La infección se está extendiendo. ¿Puede arreglarlo?», preguntó. «Puedo intentarlo», respondió, sacando varios frascos de un mueble. «Pero no será agradable». Durante la siguiente hora, Sarah limpió a fondo, retiró puntadas infectadas, drenó el pus y volvió a suturar. Rook apretó los dientes todo el rato, rechazando el láudano que le ofrecía. «Es terco», comentó Sarah mientras ajustaba un vendaje nuevo. «Me han llamado cosas peores», alcanzó él con la voz tensa. «Se queda aquí esta noche», dictó ella. «Voy a vigilar la fiebre para que no vaya a más». Rook empezó a protestar, pero el cuarto decidió girarle de golpe. Se aferró con la mano buena al borde de la mesa. «No era una sugerencia, señor Calleran», dijo Sarah con firmeza. «Tengo una camita atrás para observación». Demasiado débil para discutir, Rook se dejó llevar a la pieza tras la cortina. Había un catre angosto contra la pared y una mesita al lado. Sarah lo ayudó a tumbarse y trajo una palangana con agua fresca y un paño. «Tengo que bajarle la fiebre», explicó, posándole el paño húmedo en la frente. El frescor fue un alivio bendito contra el ardor. Rook cerró los ojos, rendido. «¿Por qué lo hace?», preguntó Sarah en voz baja. Rook los abrió. Ella lo miraba con extrañeza. «¿Hacer qué?». «Despreciar su propio cuerpo», aclaró. «Thane Braddock dice que ya lo han balaceado, apuñalado y molido a golpes, y nunca busca atención médica como es debido. Se trata a sí mismo como si fuera una herramienta, no algo que valga la pena cuidar». Rook guardó silencio largo rato. Nadie le había lanzado esa pregunta. «Aquí afuera», dijo al fin. «El que se preocupa demasiado por el dolor, acaba muerto. Mejor pensar en el trabajo». «Una cosa es prudencia y otra abandono», replicó ella, refrescándole el paño. «Usted se abandona, señor Calleran. Me pregunto por qué». Rook Calleran no tenía una respuesta para ella, o al menos no una que estuviera dispuesto a compartir. ¿Cómo podía explicar que, desde hacía más de 10 años, tras perder a su familia en un acto de violencia absurda, ya no le importaba demasiado vivir o morir? Cada encargo peligroso que aceptaba llevaba escondido el mismo pensamiento. Quizá este fuera el que, por fin, pusiera fin a su vida solitaria. En vez de decirlo, volvió a cerrar los ojos. «Solo Rook», murmuró. «Si vas a seguir salvándome el pellejo, mejor usa mi nombre de pila». «Rook, entonces», respondió Sarah Loughlin, y algo en la manera en que pronunció su nombre le hizo desear abrir los ojos para verle la expresión. Pero el cansancio pesaba demasiado, y antes de lograrlo, el sueño lo venció. Durante toda la noche, Rook se movió entre la fiebre y la conciencia. Cada vez que despertaba, Sarah estaba ahí, cambiándole el paño frío, tomándole el pulso o simplemente leyendo un libro médico bajo la luz de la lámpara. No hablaba en esos momentos, solo trabajaba en ese silencio concentrado que él ya empezaba a reconocer. Al amanecer, la fiebre había cedido. Rook abrió los ojos y vio la luz filtrándose por una ventanita estrecha. Se sentía mucho mejor. El dolor en el brazo era solo un latido sordo, y la mente le había vuelto a su lugar. Se incorporó despacio y notó que alguien le había quitado las botas y lo había cubierto con una manta ligera. Sarah no estaba en la habitación, pero oyó ruidos en la oficina del frente.
Con cuidado, caminó hasta la puerta y la encontró acomodando instrumentos en una bandeja. «Deberías seguir acostado», dijo ella, aunque sin el tono severo de la noche anterior. «Me siento mejor», respondió él. «Gracias a ti». Ella se acercó y apoyó una mano fresca en su frente. «La fiebre ya se fue. Bien. Déjame revisar la herida». Otra vez Rook se encontró bajo su atención callada mientras ella retiraba el vendaje. Con la luz limpia de la mañana, él advirtió detalles que no había visto. Una pequeña cicatriz cerca de su sien, las pecas finísimas en su nariz, las pestañas proyectando sombritas cuando miraba hacia abajo. «La infección está respondiendo al tratamiento», anunció ella, vendando de nuevo. «Pero no estás fuera de peligro. Tienes que descansar hoy, aquí, donde pueda vigilarte. Necesito ver al sheriff», insistió Rook. «Tengo información sobre el asalto al carruaje del viernes». Los ojos de Cera se abrieron un poco más. «¿Para eso andabas ayer? ¿Buscando datos del robo?» Él asintió. «Yo iré por Thane Braddock», dijo ella antes de que él pudiera protestar. «Le cuentas lo que sabes sin moverte de aquí». Sin darle tiempo a objetar, tomó un chal ligero y salió. «Ni se te ocurra levantarte de ese catre», ordenó antes de cerrar la puerta. Solo en la oficina, Rook aprovechó para mirar mejor el lugar. Todo estaba ordenado, impecable, como si Cera necesitara que cada cosa tuviera un sitio exacto. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada, una pareja mayor, sus padres, seguramente, y junto a ella, un diploma médico de un colegio femenino de Filadelfia. Estaba observándolo cuando Cera regresó acompañada de Thane Braddock. «Calleran», soltó el sheriff. «La doctora dice que casi te matas por conseguir información». «Valió la pena», respondió Rook, repitiendo todo lo que Yarrow Flintbeck le había contado sobre el robo del viernes. Thane asintió, serio. «Enviaré un telegrama al Marshal en Tucson, a ver si conseguimos refuerzos. Tú enfócate en sanar ese brazo, ¿me oyes?» Cuando el sheriff se marchó, Cera le lanzó una mirada firme. «De vuelta a la cama». «Debería ir a mi cabaña», protestó él. «¿Para desobedecerme otra vez? Ni lo sueñes. Un día más bajo observación. Mañana, si sigues mejor, podrás volver a tu casa». Rook sabía que discutir era inútil. Y en el fondo, una parte de él, una que no quería analizar aún, no tenía prisa por irse. «¿Está bien?», cedió. «Un día más». Cera pareció sorprendida por lo rápido que aceptó, pero se recompuso. «Perfecto. Tengo pacientes esta mañana, pero vendré a revisarte seguido. Hay agua y pan sobre la mesa». Durante horas, Rook dormitó, escuchando de fondo la voz suave de Cera atendiendo a los Dry Gulch folks que entraban. Desde la esposa del banquero Corbin Balek hasta el muchacho de las caballerizas con una astilla en la mano. Nunca usaba un tono arrogante o impaciente. Trataba a todos con respeto. Al mediodía, todo quedó en silencio. Cera apareció con una charola con 2 tazones de estofado. «Debes comer», dijo dejándola junto a él. «Necesitas recuperar fuerzas». Rook se incorporó y empezó a comer. El olor casero del guiso le abrió el apetito de inmediato. «¿Por qué medicina?», preguntó de pronto. Cera levantó la vista sin sorpresa. «Mi padre era médico en Filadelfia. Lo vi sanar gente toda mi vida. Quise hacer lo mismo». «No debe haber sido fácil para una mujer». «No», admitió ella. «Muchas puertas se me cerraron. Pero encontré un colegio médico para mujeres que me enseñó bien». «Y después viniste al oeste», dijo él. Una sombra cruzó su mirada. Filadelfia guardaba recuerdos dolorosos. Cuando vi el anuncio de un doctor en Mojave. Fue como una señal. Rook sintió que había más detrás de esas palabras, pero no insistió. En el oeste, cada quien cargaba lo suyo. Heridas, pérdidas, cosas que uno dejaba atrás porque no quedaba otro camino. Y él también había venido huyendo del dolor. Muchos en el oeste venían huyendo de la ley,
del escándalo o de las ataduras de la vida en el este. Tus padres deben estar orgullosos, comentó Rook Calleran, inclinando la cabeza hacia la fotografía que había visto la noche anterior. Murieron hace 3 años, respondió Sarah Loughlin con voz baja. La epidemia de influenza se los llevó. Lo siento, dijo él, reconociendo ese dolor que conocía demasiado bien. Ella sostuvo su mirada. ¿Y tu familia? Rook casi nunca respondía a esa pregunta. Normalmente soltaba alguna frase vaga sobre ser un hombre solitario por naturaleza, pero la franqueza limpia de Sarah lo llevó a decir la verdad. Muertos, dijo por fin. Hace 9 años, mi esposa, Eda Calleran, y mi hijo Jace murieron cuando The Black Mesa Crew atacó nuestra granja en Colorado. Los ojos de Sarah se suavizaron. ¿Por eso te dedicas a perseguir forajidos? En parte, admitió él. Empecé por venganza. Ahora simplemente es lo que sé hacer. Y también explica por qué no te importa si te hieres. Concluyó ella, uniendo las piezas. Rook no confirmó ni negó, pero no hacía falta. La verdad quedó flotando entre ellos. Después de un silencio breve, Sarah recogió los tazones vacíos. Debes descansar un poco más, dijo. Esta tarde volveré a atender pacientes. Cuando se dio la vuelta, Rook habló sin pensar. Doctora Sarah. Ella se detuvo. ¿Sí? Gracias. No solo por... Hizo un gesto vago hacia el vendaje. Gracias por no presionarme con preguntas. Una sonrisa leve apareció en sus labios. Descansa, Rook. Todos cargamos fantasmas que no queremos desenterrar. La tarde avanzó despacio. Rook dormitó. Escuchó murmullos desde la oficina del frente y pensó en lo extraño que era haber terminado en la camilla trasera de esa clínica. Al anochecer, su inquietud aumentó. Cuando Sarah volvió a revisarlo, lo encontró junto a la ventana. Deberías estar acostado, lo regañó, aunque sin fuerza. Llevo todo el día allí, respondió. Me estoy poniendo tieso. Ella se acercó para revisar el vendaje. La infección sigue mejorando. Podrás volver a tu cabaña mañana, siempre que prometas mantener la herida limpia y cambiar el vendaje diario. Lo prometo, dijo Rook, sincero. Sus miradas se cruzaron y un silencio cargado se instaló entre ellos. Rook percibió lo cerca que estaba, el aroma suave a lavanda que la envolvía. Algo cambió, algo sutil y peligroso. Una conexión inesperada, nacida de la vulnerabilidad compartida. Sarah dio un paso atrás, recuperando su postura profesional. Te cambiaré el vendaje una vez más antes de que duermas. Cuando terminó, él esperaba que se marchara, pero ella se sentó en la silla junto a su camastro. Háblame de tu hijo, dijo en voz baja. La petición lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado por Jace en años. En Mojave, casi nadie sabía que él alguna vez tuvo una familia. ¿Por qué quieres saber? Porque a veces hablar de quienes perdimos ayuda a que su recuerdo no se apague, respondió simplemente. Rook guardó silencio tanto tiempo que Sarah empezó a levantarse. Perdón. Fue demasiado personal, murmuró ella. Tenía 5 años, dijo Rook de pronto, como si las palabras hubieran estado atrapadas mucho tiempo. Listo como él solo. Tenía los ojos azules, como su madre. Le encantaban los caballos. Al empezar, los recuerdos se soltaron como agua rompiendo un dique. Le habló de la risa del niño, de cómo Eda podía hacer florecer cosas incluso en la tierra dura de Colorado, de la vida sencilla que habían construido antes de que todo se derrumbara. Sarah escuchó sin interrumpir, con expresión compasiva pero nunca con lástima. Cuando él terminó, ella tocó su mano un instante. Eran personas maravillosas, dijo. Gracias por confiarme sus historias. Algo en Rook, algo enterrado y helado durante años, se aflojó con ese simple reconocimiento. Ahora te toca a ti, dijo él. Cuéntame qué te trajo realmente a Mojave. Sarah parpadeó, sorprendida, pero asintió. Estaba comprometida, confesó.
Con un médico. Decía apoyar mis estudios, pero al terminar quería que yo solo atendiera mujeres y niños mientras él se quedaba con los casos importantes. Cuando exigí igualdad, rompió el compromiso. Luego comenzó a difundir rumores sobre mi capacidad y sobre mi reputación. Llegó un punto en que caminar por la calle se volvió insoportable. Así que te viniste al oeste, concluyó Rook. Sí. Aquí a la gente le importa más que detengas una hemorragia que si eres mujer, sonrió con cansancio. Aunque todavía estoy ganándome mi sitio. Para mí ya lo hiciste, dijo Rook en voz baja. Me salvaste el brazo. Quizá la vida. Sus miradas volvieron a encontrarse, y esta vez el lazo entre ellos fue innegable. Rook sintió algo que no sentía desde hacía casi una década. El miedo y la emoción de abrir el corazón otra vez. El instante se quebró cuando la puerta del frente se abrió de golpe, y una voz desesperada gritó, «¡Doctora Loughlin!». Sarah se levantó al instante y corrió hacia la oficina. Rook la siguió, impulsado por la preocupación. En la entrada estaba un minero de los Dry Gulch Folks, cubierto de sangre. «Es Orrin Pikehart», jadeó. «La mina del Copper Creek se vino abajo. Está atrapado. La pierna le quedó hecha pedazos». «¿Dónde lo tienen?», preguntó Sarah reuniendo su equipo. «Lo llevamos a la oficina de prueba. Era lo más cercano». «Necesitaré ayuda», dijo ella, mirando alrededor. Y sus ojos se clavaron en Rook Calleran. «Deberías estar descansando». «Pero voy», dijo Rook Calleran con firmeza. Sarah Loughlin dudó un instante y asintió. «Toma ese maletín», indicó, señalando la bolsa médica junto a la puerta. La oficina del ensayo era un caos. Mineros amontonados alrededor de una mesa improvisada donde Orrin Pikehart yacía con la pierna hecha trizas por debajo de la rodilla. El hombre estaba pálido, consciente, el rostro torcido de dolor. «¡Fuera todos!», ordenó Sarah al entrar con una autoridad que incluso los más fornidos obedecieron sin chistar. «Usted no», añadió a Rook. «Necesito un ayudante». Durante 2 horas, Rook vio un rostro de Sarah que no conocía. Ya no era la curandera paciente que le había vendado en silencio. Ahora era una cirujana segura, templada al fuego, que trabajaba con método para salvar lo posible de la pierna de Orrin. Solo habló para dar órdenes. «Sujeta aquí. Pásame eso. Más luz». Rook obedeció sin discutir. Cuando fue claro que no había nada que salvar, Sarah hizo la amputación con precisión rápida. Sus manos no temblaron ni un segundo. Al final, con Orrin estable y dormido con láudano, Sarah salió a tomar aire. Rook la siguió, inquieto por su palidez. «¿Estás bien?». Ella aspiró hondo, mirando el cielo oscuro. «Detesto las amputaciones». «¿Males necesarios?». «Le salvaste la vida», dijo Rook. «Pero se la cambias para siempre», murmuró ella, alzando la vista. «Para esto me hice doctora, para ayudar. A veces ayudar es causar dolor, quitar una parte de alguien». Sin pensarlo, Rook le tocó el hombro. «Le diste futuro. Más de lo que muchos hacen en toda una vida». El gesto suavizó la expresión de Sarah. Por un segundo se inclinó apenas hacia su mano. Luego enderezó los hombros y volvió la profesional. «Hay que regresarte a descansar. Te excediste». Rook no discutió. De golpe se sintió vacío. Caminaron en silencio hasta la consulta, cada quien rumiando lo vivido. En la puerta del cuartito, Sarah se detuvo. «Gracias por tu ayuda esta noche. Fuiste lo que necesitaba exactamente». Las palabras quedaron suspendidas, con más sentido del que querían admitir. Rook solo asintió, sin hallar voz para esa marejada de emociones. «Buenas noches, Rook». «Buenas noches, Sarah». A la mañana siguiente, Rook volvió a su cabaña fuera del pueblo. Cumplió al pie de la letra lo que Sarah le pidió: cambiar vendas a diario y mantener limpio el vendaje. Por primera vez en años se preocupó por sanar, no solo para volver al trabajo,
sino porque cada mejora era otra excusa para pasar por la consulta. Las visitas eran breves, profesionales por encima. Sarah revisaba la herida, cambiaba el vendaje y lo despedía. Pero siempre se daban unos minutos para platicar del pueblo, de otros pacientes, sin revelar nada, de libros leídos o lugares vistos. Rook empezó a esperar esos ratos con una mezcla de gusto y cautela que le encendía y le asustaba. Se dijo que era normal apreciar la compañía de una mujer lista y compasiva, sobre todo una que lo había visto en lo más vulnerable sin juzgarlo. Pero en el fondo, sabía que aquello iba más allá de amistad o gratitud. 4 días después del accidente de Orrin, Rook estaba en la caballeriza preparando su caballo para revisar ranchos vecinos, cuando apareció Thane Braddock. «Noticias de Tucson», soltó sin rodeos. «El mariscal no puede mandar ayudantes para el viernes. Nos toca solos contra esa banda». Rook asintió, sin sorpresa. «¿A cuántos puedes juramentar?» 3, quizá 4. El problema es que los hombres sanos trabajan en la mina o en los ranchos. No puedo sacarlos a todos. Nos las arreglamos. He visto peores. Thane lo midió con la mirada. ¿Ese brazo? Suficiente para disparar. Bien. Mañana planeamos. Se dio vuelta y se detuvo. Esa doctora nueva es otra cosa, ¿eh? Medio pueblo dice que salvó a Orrin, que operó allí mismo en el ensayo como si fuera hospital fino. Es muy buena, dijo Rook, plano. Thane no se la tragó. Te ven entrando y saliendo seguido, añadió con gesto sabedor. El pueblo habla también de eso. Solo recuerda, Calleran. Una mujer así merece algo mejor que un hombre con un pie en la tumba. El dardo dio en la carne. Mientras Rook ajustaba la montura, no pudo sacudirse la verdad. ¿Qué podía ofrecerle a Sarah? Vida de pólvora e incertidumbre. Los pedazos rotos de alguien que casi una década no se inmutó por vivir o morir. Con esos pensamientos dándole vueltas, cabalgó los linderos de los ranchos de Mojave. Cuando volvió, ya se había convencido de que lo mejor era no abrir esa puerta. Sarah merecía a un hombre entero, no a su sombra. Con la decisión firme, Rook se fue al salón en vez de a la consulta, aunque tocaba cambio de vendaje. Un trago se volvió varios con el paso de la tarde, y terminó en una mesa del rincón con otros 2. Rook Calleran apenas prestaba atención a la charla sobre el último filón de plata. No notó que Sarah Loughlin había entrado al salón hasta que la vio plantada frente a su mesa, maletín médico en mano y una expresión entre preocupación y enfado. «Te saltaste tu cita», dijo sin rodeos. Los otros parroquianos se miraron entre sí y huyeron de inmediato, oliendo el aire tenso. «No creí que hiciera falta», respondió Rook sin mirarla. «El brazo va bien». «Ya decidiré yo eso», replicó Sarah. «O vienes ahora mismo a mi consulta, o te reviso aquí, delante de todos». Varios clientes cercanos levantaron la vista con interés. Rook sabía que Sarah hablaba en serio, así que se levantó con fastidio resignado. «Guía el camino, doctora». El trayecto hasta la consulta transcurrió en silencio, la tensión sustituyendo por completo la comodidad que antes compartían. Ya dentro, Sarah señaló la camilla mientras preparaba vendas nuevas. «¿Algún motivo especial por el cual decidiste descuidar tu tratamiento?», preguntó mientras retiraba la venda vieja. «He estado ocupado, preparando lo del viernes». «Ah, el asalto a la diligencia». Sus dedos trabajaban con agilidad. La herida ya cicatrizaba. «Thane Braddock mencionó que estarás metido en eso». «Es mi trabajo». «¿Ah, sí?» Sarah levantó la mirada directamente hacia él. No sabía que casi morir cada semana fuera un oficio oficial. A pesar de intentar mantener distancia emocional, Rook respondió al desafío. «Alguien tiene que detener a hombres como los que mataron a mi familia. Mejor yo que otro». «¿Y si mueres en el intento?» «Pues muero». Su voz fue un filo seco. «No cambia nada en el gran orden del mundo». Las manos de Sarah se quedaron quietas sobre su piel.
sí cambiaría algo. Para algunas personas. Su tono suave lo descolocó. Has recibido una segunda oportunidad, Rook. No todos la tienen. La pregunta es si eres lo bastante valiente para aprovecharla. Valiente, repitió con un filo áspero. He enfrentado forajidos, he sobrevivido balaceras que tendrían que haberme enterrado. No me hables de valentía. Eso no es valor, dijo ella mientras ajustaba la nueva venda. Es descuido disfrazado de dureza. El valor real sería permitirte sentir otra vez, arriesgarte al dolor por la posibilidad de alegría. Las palabras le pegaron directo donde dolía. Rook se puso de pie bruscamente. No sabes de lo que hablas. ¿No? Sera mantuvo la voz serena, pero sus ojos eran un reto. Dejé mi vida entera atrás para venir aquí. Aguanto burlas y desconfianza por ser mujer. Y aún así, elijo cuidar, sanar, conectar. Eso es valentía, Rook. Él no dijo nada. Estaba atrapado entre el impulso de huir y la certeza incómoda de que ella lo había visto con más claridad que nadie en años. No puedo ser lo que quieres que sea. Su voz salió baja, casi un susurro. Yo no te he pedido nada, dijo ella con simpleza. Solo, quizá, que valores tu vida tanto como yo he empezado a valorarla. Esa revelación quedó flotando entre ambos, cargada de implicaciones que ninguno quería nombrar. Después de un largo silencio, Rook se dirigió a la puerta. Tendré cuidado el viernes. Era lo más parecido a una promesa que podía dar. Hazlo, respondió Sera suavemente. Preferiría no tener que coserte otra vez. Pero ambos sabían que, si eso ocurría, ella estaría allí, lista para curar lo que fuera que él trajera de vuelta. El viernes amaneció seco y ardiente, con ondas de calor temblando sobre las calles de Mojave antes del mediodía. Rook se reunió con Thane Braddock y 3 vecinos juramentados para ultimar los detalles. La diligencia con el dinero del banco debía cruzar el Cañón del Diablo, 5 millas al oeste, alrededor del mediodía. Según la información de Jarro Flintbeck, era allí donde la banda planeaba emboscarla. Nos colocamos en las lomas del cañón, explicó Rook, señalando el mapa tosco. 2 hombres a cada lado. Cuando ataquen, tendremos ventaja desde arriba. Los vecinos juramentados, Calden Marr, Barn Kestrel y Brigg Morland, escuchaban atentos, aunque el nerviosismo se les notaba en la mirada. No eran pistoleros. Eran gente común de The Dry Gulch Folks, puestos allí para defender su hogar. Recuerden, añadió Thane, si podemos atraparlos vivos, mejor. La justicia se hace en un juzgado, no en un barranco. Rook no lo contradijo, aunque sabía que los forajidos rara vez se rendían. Alguien iba a morir ese día. Mientras montaban para salir, Rook vio a Sera frente a su consulta. Ella levantó la mano en un gesto pequeño. Saludo, bendición, pero suficiente para quedarse grabado en él mientras cabalgaban fuera del pueblo. Un recordatorio silencioso de que alguien esperaba su regreso. El camino hasta el cañón fue tranquilo, dándole tiempo a Rook de medir a los hombres. Barn, con su pasado militar, parecía el más listo para la violencia. Brigg era fuerte, pero no probado. Calden era el que más temblaba de los 3. Rook Calleran notó el temblor en Calden Marr, pero también la firmeza en la mirada del muchacho, una señal silenciosa de que, llegado el momento, sabría plantarse. Llegaron con tiempo de sobra y tomaron posiciones. Rook y Calden en una de las lomas, mientras Thane Braddock, Barn Kestrel y Brigg Morland se apostaban en la otra. Desde aquella altura se veía el sendero retorcido del cañón, aunque el calor ondulante hacía difícil calcular distancias. ¿Y si no vienen?, susurró Calden, escondido tras una roca. ¿Vendrán?, respondió Rook con seguridad. Hombres así siempre repiten lo mismo: avaricia y costumbre. Una hora de silencio espeso los envolvió. Y entonces,
justo cuando el eco de la diligencia comenzó a vibrar en la entrada del cañón. Rook divisó movimiento. «Allí», murmuró, señalando a los 5 jinetes que se acomodaban tras rocas enormes. 5, tal como Jarl Flintbeck había dicho. Calden tragó saliva, pero alzó el rifle y lo sostuvo con más decisión. Al otro lado, Rook vio a Thane Braddock y los otros preparándose. La diligencia apareció, con Holt Brecan espoleando los caballos para cruzar rápido la garganta peligrosa. A mitad del cañón, los forajidos dieron su golpe. «¡Manos arriba!», gritó uno, apuntando al conductor. «¡Detén el carruaje!». Holt frenó, sabiendo que tenía pocas opciones. Los demás salieron de sus escondites, armas listas. Rook esperó. La tensión se estiró como un hilo a punto de romperse. Cuando 2 de los hombres quedaron completamente expuestos, Rook lanzó el silbido fuerte, agudo, inconfundible. «Aquí habla el Sheriff Braddock», tronó la voz de Thane desde la otra loma. «Tiren las armas, están rodeados». Los forajidos reaccionaron como serpientes, rodaron hacia cobertura y abrieron fuego hacia la voz del sheriff. El cañón estalló en disparos, ecos rotos y polvo volando. Rook apuntó con calma al líder, encajado detrás de la rueda del carruaje. Cuando asomó para disparar, él jaló el gatillo. El hombre retrocedió de golpe, herido en el hombro, pero aún vivo. A su lado, Calden Marr disparaba con más corazón que puntería, levantando nubes de tierra, pero sin acertar. En la loma opuesta, Thane, Varn y Brigg lograban mantener a 2 forajidos bajo presión. El tiroteo creció en intensidad. Balas zumbaban contra las rocas que protegían a Rook. Una incluso reventó un pedazo de piedra a centímetros de su cabeza. Un fragmento le abrió un corte superficial en la mejilla, y la sangre comenzó a correrle. «Mantente agachado», ordenó Rook a Calden, que parecía listo para huir. Entonces tomó una decisión. «Voy a rodearlos. Manténlos ocupados». Antes de que Calden pudiera objetar, Rook ya se movía, arrastrándose entre las rocas, aprovechando la sombra del terreno para bajar por un sendero estrecho hacia la parte trasera del cañón. El fuego cruzado continuaba arriba. Cuando por fin tocó piso, la escena había cambiado. 2 forajidos estaban fuera de combate, y los otros 3 usaban al conductor Holt Brecan como escudo mientras retrocedían hacia sus caballos. Rook avanzó entre las rocas sin hacer ruido, acercándose por detrás. A unos 30 metros, gritó: «¡Suelten las armas o mueren donde están!». Los 3 giraron. El líder, aún con el brazo herido, apretaba a Holt contra su pecho y apuntaba a su cabeza. «Baja tu arma», escupió el hombre, «o el conductor muere». El tiempo pareció espesarse como miel. Rook evaluó. El líder con el arma al cuello de Holt. Los otros 2 flanqueándolo, listos para disparar. Desde las lomas, Thane y los demás apuntaban, pero no tenían un tiro limpio. Rook bajó ligeramente su revólver. Solo un poco, apenas lo suficiente para que el líder se confiara. Un leve relajamiento del cuerpo del forajido. Eso bastó. En un movimiento rápido como una serpiente, Rook alzó el arma y disparó. La bala le entró al líder justo arriba del ojo derecho. El hombre cayó como un costal roto. Holt quedó libre. Antes de que los otros reaccionaran, Rook disparó otra vez. Uno cayó de inmediato. El tercero alcanzó a tirar un balazo. La bala impactó a Rook en el costado, haciéndolo girar de medio lado. Aún así, Rook apretó el gatillo una vez más. El forajido cayó con un disparo directo al pecho. Solo cuando estuvo seguro de que no quedaba amenaza, Rook miró su costado. La sangre empapaba su camisa. Thane Braddock y Varn Kestrel bajaban a toda prisa, mientras Calden seguía cubriéndolos desde arriba. Holt Brecan, tembloroso pero vivo, revisaba a los pasajeros de los Sun Trail Riders en la diligencia. «¡Cayeran!», gritó Thane al acercarse. «¡Estás herido!». «No es nada», murmuró Rook Calleran por pura costumbre, aunque sentía la sangre resbalarle por el costado.
caliente bajo la camisa. Los ojos de Thane Braddock se entornaron al verlo mejor. El tajo sangrante en su mejilla, la mancha oscura extendiéndose en su costado. «Como diablos que no. Déjame ver». Rook cedió con desgana y permitió que el sheriff revisara la herida. La bala había pasado rozando sus costillas, abriendo un surco profundo y feo. «Necesitas a la doctora», dictaminó Thane con tono que no admitía réplica. «Barn Calden, bajen a Brick Moreland. Cargaremos a los heridos en la diligencia y volvemos al pueblo». «Pero los forajidos», empezó Rook. «Están muertos o no pueden moverse», remató Thane. «Luego mandaremos un carro por ellos». Rook quiso discutir, pero sus fuerzas empezaban a escapársele ahora que el furor del tiroteo se disipaba. Se dejó guiar hacia la diligencia donde Holt Breckan hacía espacio para los heridos, agradecido de seguir respirando. El regreso a Mojave fue una mezcla de sacudidas, dolor y nubes que se cerraban y abrían en su visión. Rook apretó su paño contra la herida, intentando mantener la cabeza clara. A su lado, Brick Moreland estaba pálido, aunque consciente, soportando el dolor de su pierna herida. Cuando al fin llegaron al pueblo, ya había una multitud esperando. Un mensajero enviado por Thane había corrido la voz. Entre la gente, Rook vio a Sarah Loughlin abriéndose paso con su bolsa médica, su expresión firme y concentrada. Al bajarlo de la diligencia, sus miradas se cruzaron. Él vio el destello de miedo en sus ojos, seguido por la máscara profesional de siempre. Sarah evaluó a ambos heridos en un vistazo y empezó a dar órdenes con precisión. «Lleven al señor Moreland a mi consultorio, señor Calderon. ¿Puede caminar?» Rook asintió, terca voluntad guiándole las piernas. No permitiría que lo cargaran como a un inválido. Con Thane sosteniéndolo por un brazo, consiguió llegar hasta el consultorio, aunque la oscuridad ya le arañaba los bordes de la vista. Dentro, Sarah dirigió a Brick hacia una silla y señaló la camilla para Rook. «Sheriff, traeré agua caliente y toallas limpias». Cuando Thane salió, Sarah se volvió hacia Rook. Por un instante, su fachada se quebró, y él vio la preocupación sincera en sus ojos. «Déjame ver», dijo, ayudándolo a quitar la camisa manchada de sangre. Sus dedos eran suaves mientras revisaba la herida del costado y el corte de la mejilla. «Lo de la cara es superficial», murmuró. «Pero esto...» Tocó el surco profundo. La bala pasó rozando la costilla. «Has perdido mucha sangre». «He tenido peores», respondió él, intentando bromear. Los ojos de Sarah brillaron con molestia. «Eso no lo hace menos grave». Thane regresó con lo pedido y Sarah comenzó su labor. Primero revisó la pierna de Brick Moreland, decidiendo que podía esperar, y luego se concentró en la herida de Rook. «Esto va a doler», advirtió. Rook solo asintió, preparándose. Mientras ella trabajaba, él se aferró a un solo punto. El entrecejo de Sarah, fruncido con dedicación. La forma en que mordía suavemente su labio inferior en las partes más delicadas. Y por primera vez en mucho tiempo, Rook sintió miedo. No del dolor, sino de lo que podría haber perdido hoy. El proceso fue duro, pero soportable. Sarah cosió con precisión de artesana y terminó vendando su costado con firmeza. «Necesitas reposo», le dijo. «Una semana completa. Nada de cabalgar, ni pelear, ni hacerte el héroe». «Doctora», empezó él. «No». La firmeza de su voz hizo que hasta Thane levantara las cejas. «Ya abriste esta herida 2 veces. No habrá una tercera. Si es necesario, haré que el sheriff te encierre para que descanses». «Habla en serio», añadió Thane divertido. «Yo ya he visto esa mirada». Demasiado agotado para discutir, Rook aceptó. Después de atender a Brick, Thane ayudó a ambos a conseguir habitaciones en el hotel. Rook protestó, diciendo que podía manejarse en su cabaña, hasta que casi se desplomó al intentar ponerse de pie. A regañadientes, cedió. Ya entrada la noche, mientras descansaba en la cama del hotel, escuchó un golpe en la puerta. «Está abierta», dijo, pensando que era Thane.
pero fue Sera quien entró, con su bolsa en mano. «Vine a revisar el vendaje», explicó, cerrando la puerta. Rook se incorporó despacio mientras ella preparaba gasas nuevas. Su presencia ahí, en la penumbra del cuarto, tenía un aire íntimo que lo tomó por sorpresa. «¿Cómo va el dolor?», preguntó, ayudándolo a quitarse la camisa. «Lo tolero». Ella le lanzó una mirada que decía, «No me mientas. No tienes que fingir fortaleza todo el tiempo». Le retiró el vendaje y examinó la herida, satisfecha de que no hubiera vuelto a sangrar. Mientras colocaba un vendaje nuevo, los dedos de Sera Locklin rozaban a veces la piel de Rook Calleran, y cada toque encendía un calor distinto al del dolor. «Pudiste haber muerto hoy», murmuró ella sin levantar la vista. «Parte del oficio», respondió él. «¿Y vale la pena?». La pregunta sorprendió a ambos, como si hubiera escapado antes de que ella misma la pensara. Él sabía que no hablaba solo del tiroteo. Hablaba de su vida entera, de esa forma temeraria de seguir respirando sin importar el costo. «Habrías matado sin dudar. Salvado al conductor, a los pasajeros, al dinero del pueblo», insistió ella. «¿Pero eso basta?». Él entendió lo que escondía esa pregunta. ¿Vale la pena arriesgar todo por una vida hecha solo de venganzas y cuentas pendientes? Durante años, la respuesta siempre había sido sí, pero ahora, viendo la preocupación genuina en los ojos de Sera, ya no estaba tan seguro. «No lo sé», admitió en voz baja. «Durante mucho tiempo fue lo único que tenía». «¿Y ahora?», susurró ella, tan suave que el aire pareció quedarse quieto. Rook levantó la mano con lentitud, dejándole espacio para apartarse si quería, y le acarició la mejilla. «Ahora empiezo a pensar que quizá haya algo más que valga la pena». Los ojos de Sera se abrieron un poco, pero no se retiró. Por un instante quedaron así, su mano en su rostro, y las manos de ella aún apoyadas en el vendaje de su costado. Luego, con una decisión delicada, Sera se inclinó y rozó sus labios con los de él. Fue un beso breve, suave, más pregunta que declaración. Cuando se apartó, tenía las mejillas encendidas, pero sus ojos no vacilaron. «Algo que podrás pensar durante tu semana de reposo», dijo con una sonrisa leve mientras recogía sus cosas. Rook la observó avanzar hacia la puerta, sin poder articular palabra. Justo antes de que saliera, encontró la voz. «Sera». Ella se giró con la mano en el picaporte. «Tendré cuidado», prometió él. «Desde ahora». La sonrisa de ella se ensanchó apenas. «Más te vale, señor Calleran. Prefiero dedicar mi tiempo a sanar a otros, y no a preocuparme por ti». Cuando ella se marchó, Rook se recostó, sintiendo el eco de aquel beso como si aún lo sostuviera entre los labios. Por primera vez en casi 10 años, pensó en el futuro, en algo más que el siguiente trabajo, la siguiente pelea, en posibilidades que había enterrado hacía mucho. La semana de reposo forzado fue, para él, peor que cualquier balacera. No era un hombre hecho para quedarse quieto, y estar confinado en el hotel con solo paseos breves lo tenía irritable y ansioso. La única cosa soportable eran las visitas diarias de Sera Locklin. Ella revisaba su herida, cambiaba el vendaje, y aunque mantenían la fachada profesional, había algo nuevo bajo la superficie. Roces de manos que tardaban un segundo más de lo necesario, miradas que se quedaban atrapadas antes de romperse. Ninguno mencionó el beso, pero ambos lo recordaban. Al terminar la semana, Sera finalmente lo autorizó a retomar actividades ligeras. Nada de cabalgar fuerte, nada de levantar peso, y definitivamente nada de tiroteos, le advirtió mientras ponía el último vendaje. Los puntos necesitan otra semana al menos. Sí, doctora, respondió él con solemnidad exagerada. Ella le lanzó una mirada que hablaba por sí sola. Lo digo en serio, Rook. Te dieron otra oportunidad. No la desperdicies. Él asintió. No lo haré. Y antes de que pudiera frenarse, añadió. Cenar conmigo esta noche. Sera parpadeó, sorprendida. ¿Cenar?
En el restaurante del hotel. Nada complicado. Solo compañía. Mejor que comer solo. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Me gustaría. Esa noche, Rook lo esperaba en el restaurante más nervioso que al enfrentarse a cualquier forajido. Se acomodaba la camisa, enderezaba la chaqueta, como si fuera un muchacho. Cuando Sarah entró, varias personas se quedaron mirándola. No llevaba su vestido práctico de trabajo, sino uno azul profundo que hacía resaltar sus ojos. Su cabello color miel caía en suaves rizos, más arreglado que nunca. Rook se puso de pie enseguida, sintiendo todas las miradas ajenas sobre ellos. «Estás preciosa», dijo en voz baja mientras ella tomaba asiento. Sarah se sonrojó. «Gracias». Tenía años sin usar algo que no fuera ropa de trabajo. La cena empezó algo torpe, ambos poco acostumbrados a la vida social después de años centrados solo en sobrevivir. Pero poco a poco, la conversación fluyó. Los años de Sarah en la facultad de medicina. Los primeros días de Rook como ranchero, antes de que la tragedia lo cambiara todo. Nunca imaginé terminar en un lugar como Mojave, confesó ella. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora se siente más hogar que Filadelfia. Aquí me juzgan por lo que hago, no por lo que se supone que debe ser una mujer. Te lo has ganado, dijo Rook. Todos hablan de cómo salvaste a Orrin Pikehart. Y Brick Moreland presume tu costura como si fuera un trofeo. Ella sonrió, divertida. Hago lo que vine a hacer. Ayudar. Sanar cuando puedo. Incluso a pistoleros tercos que no saben pedir auxilio. La sonrisa se le ensanchó. Especialmente a esos. Al salir del restaurante, Rook le ofreció el brazo, y Sarah lo tomó, sin dudar. La noche estaba limpia, con estrellas que brillaban sobre el desierto, mientras avanzaban despacio por la calle principal de Mojave rumbo al consultorio, y las habitaciones contiguas de Sarah Loughlin. «Nunca te di las gracias como se debe», dijo Rook Calleran mientras caminaban. «No solo por coserme, sino por hacerme querer vivir otra vez». Sarah se detuvo y lo miró de frente. «No tienes que agradecerme por eso, Rook». «Sí, sí debo», insistió él. «Durante años anduve a medias, no más existiendo, no viviendo. Tú cambiaste eso». La luz de luna plateó sus facciones cuando ella alzó la cara. «¿Cómo?», preguntó, simple, esperando una respuesta de verdad. Rook se tomó un momento para hallar las palabras. «Porque me viste», dijo al fin. «No al pistolero, ni al cazarrecompensas, ni al papel que trajera encima. Viste lo que quedaba del hombre por debajo». Sarah alargó la mano y le tocó la mejilla, los dedos suaves sobre el corte que iba sanando. «Queda más de ese hombre de lo que crees». Esta vez, cuando se besaron, no hubo titubeo ni dudas. Rook la acercó con el brazo bueno, cuidando su herida pero sin dejar que la prudencia le robara el momento. Los brazos de Sarah se enroscaron a su cuello y respondió con una pasión inesperada, como si también hubiera estado esperando esta confirmación de que lo suyo era real y correspondido. Al separarse, con la respiración cortita, Rook apoyó la frente en la de ella. «Debería irme», murmuró, aunque todo en él se negaba a dejarla. «Sí», admitió ella, sin soltarle los hombros. «Necesitas descanso para terminar de sanar». «¿Mañana?», propuso él. «Cabalga conmigo, poquito, sin forzar nada. Como tu doctora debería decir que no», sonrió Sarah. «Pero como tu amiga, me encantaría». La palabra amiga quedó flotando entre ambos, sabiendo los dos que ya no alcanzaba para nombrar lo que estaban siendo, aunque ninguno quiso definirlo más. «Mañana, entonces», dijo Rook, apartándose a regañadientes. «Paso al mediodía». La vio entrar a su consultorio, cerrando la puerta con una última sonrisa y un gesto de mano, y sintió una posibilidad que no recordaba desde hacía años, por primera vez desde que perdió a su familia. Esperaba el mañana no como otro día para sobrevivir, sino como un día para vivir. Al día siguiente amaneció claro y suave, perfecto para montar.
Rook llegó al consultorio de Cera al mediodía, llevando 2 caballos, su alazán y una yegua mansa prestada del establo. Cera salió con un atuendo práctico de montar y la bolsa médica al hombro. Por si acaso, explicó, echándole una mirada significativa a su costado. Rook la ayudó a montar y luego subió con cuidado a su silla, consciente de la herida que cerraba. «Quiero mostrarte un lugar», dijo mientras salían del pueblo. «No está lejos, detrás de esos cerros». Fueron al paso, lado a lado cuando el sendero lo permitía. Cera montaba con sorprendente seguridad para alguien criada en ciudad. Explicó que su padre insistió en que aprendiera como parte de su formación. Decía que un médico debe llegar a sus pacientes como sea, añadió. A caballo, en carreta o a pie. Hombre sabio, comentó Rook. Aquí, saber montar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Al coronar una loma, el paisaje se abrió. Un valle escondido entre rocas, con un arroyito curvándose por el centro. Manchones de flores silvestres salpicaban la hierba, colores vivos sobre los dorados y ocres del terreno. «Es precioso», soltó Cera tirando de las riendas para mirar mejor. «Lo encontré de casualidad, siguiendo unas reses el año pasado», explicó Rook. «Poca gente lo conoce. Demasiado lejos para visitas de paso y muy chico para que a los rancheros les interese». Bajó hacia el arroyo y, bajo unos álamos, tendió una manta que llevaba en las alforjas. «¿Un picnic?», preguntó ella, encantada. «Nada elegante», advirtió él, sacando pan, queso y manzanas, y una botella de vino. «Pero mejor que raciones de camino». Comieron bajo la sombra, hablando y, a ratos, quedándose en silencios cómodos. Rook se sorprendió contándole cosas que no le decía a nadie. Los sueños de antes de la tragedia, la culpa por no haber protegido a los suyos, el hueco que lo empujó a trabajos cada vez más bravos. «Quise morir», admitió en voz baja. «No al grado de hacerlo con mi propia mano, pero sí poniéndome donde otros pudieran hacerlo por mí». La mano de Cera cubrió la suya. ¿Y ahora? Rook miró a esa mujer que había derribado sus murallas sin ruido. «Ahora estoy encontrando razones para vivir». Sus ojos se ablandaron con comprensión. «Sé de eso», dijo. «Tras mi compromiso roto y los chismes, hubo días en que dudé de haber hecho bien en seguir la medicina». «¿Qué cambió?» «Recordé por qué me hice doctora, no por aprobación ni por quedar bien, sino porque cada vida vale». Apretó su mano. «Incluida la mía y mucho. La tuya». La simpleza de esa certeza, dicha con calma, lo conmovió. Él se inclinó y la besó, afirmando lo que crecía entre ambos. Cuando volvieron a Mojave, ya entrada la tarde, algo se había asentado entre ellos. Un entendimiento más hondo, un reconocimiento mutuo de sentimientos que ya era imposible ignorar. En las semanas siguientes tomaron una rutina. Rook pasaba a diario por el consultorio, en teoría para que Cera revisara la herida, aunque ésta avanzaba bien. A veces compartían comida, a veces solo conversación. En los días en que Cera no estaba ocupada sin dudar. El pueblo, cómo no, empezó a darse cuenta. Mojave siempre tenía ojos y orejas en todas partes. Pero, para sorpresa de Rook Calleran, la reacción fue más cálida que chismosa. Thane Braddock le dio unas palmadas en la espalda un día y comentó: «Ya era hora de que encontraras algo que valiera más que andar buscándole pleito al mundo». Hasta Orrin Pikehart, recuperándose de su amputación, le guiñó un ojo y soltó: «Elegiste a una mujer de primera, aunque sí que corta partes de un hombre sin pensarlo 2 veces. La única molestia abierta vino de Corbin Valek, el banquero, que no escondía su desprecio por el hecho de que Cera Locklin ejerciera la medicina como si fuera cosa de hombres. Una tarde, en la cantina, cuando Rook escuchó a Valek hablar pestes de ella, tuvo que ser físicamente detenido por Thane Braddock antes de darle una lección de respeto. «No vale la pena», le aconsejó el sheriff. «Además, la doctora Locklin sabe defenderse solita».
La vi poner en su lugar a Valek la semana pasada, cuando insinuó que debería dedicarse solo a enfermedades de mujeres. ¿Y qué le dijo?, preguntó Rook, intrigado. Braddock sonrió amplio. Le dijo que encantada le explicaba la anatomía femenina con todo detalle. Si él se sentía lo bastante educado para entenderla. Se puso rojo como un atardecer. Era tan propio de Sarah que Rook soltó una carcajada, dejando ir el enojo. Ella realmente podía valerse por sí misma. Y eso era una de las tantas cosas que él admiraba con el alma. Con la primavera convirtiéndose en verano, Rook pasó menos tiempo cazando forajidos y más ayudando al sheriff en cosas comunes del pueblo. Todavía patrullaba a veces, todavía mantenía limpias sus armas. Pero cada día pensaba un poco más en una vida diferente, menos marcada por la muerte. Una tarde de julio, sentados en el porche del consultorio de Sarah viendo cómo el sol pintaba de cobre las montañas, Rook tocó un tema que le rondaba desde hacía semanas. «Hay un ranchito en venta», dijo, con un tono casual que no engañaba a nadie. «A unas 3 millas al sur. Nada lujoso, pero tiene buena agua y pasto decente». Sarah lo miró, interrogante. «¿Estás pensando comprarlo?» «Lo he estado considerando», admitió. «Alguna vez fui ranchero, antes de que todo cambiara, y todavía recuerdo cómo se hace». «Sería un cambio grande», observó ella. «¿Sí? Más tranquilo, más predecible. ¿Y eso es lo que quieres ahora? ¿Predicción?» Rook escogió las palabras como quien desarma una trampa delicada. «Lo que quiero es un futuro, Sarah. Desde hace años no pensaba más allá del día siguiente. Ahora pienso en dentro de años». Ella contuvo el aliento. «¿Y qué ves? Una vida con sentido. Más allá de venganza o justicia. Una vida con propósito». Le tomó la mano. «Una vida contigo, si me aceptas». Los ojos de Sarah se abrieron, brillando en la penumbra. Por un instante, el mundo entero se quedó en silencio. El piano lejano del salón, los grillos en el arroyo, el polvo que flotaba en el aire tibio. «Rook, ¿estás proponiéndome matrimonio?» «Y parece que no muy bien», contestó él, con una sonrisa tímida. «Pero sí, te amo, Sarah. Creo que empecé a enamorarme de ti desde el momento en que envolviste mi herida en aquel salón, con esa concentración tuya que hasta el viento respetaba. Tú me devolviste la vida». Ella tenía lágrimas brillando, pero sonreía. «Yo también te amo, pero debes saber algo antes. No abandonaré mi práctica. Ser doctora no es solo lo que hago, es lo que soy». Rook sintió alivio en todo el cuerpo. «Nunca te pediría eso. Este pueblo te necesita. Yo te necesito tal como eres. Aunque eso signifique que me llamarán a horas incómodas. Aunque eso signifique que algunos nunca aceptarán a una doctora. Ni al esposo de una doctora». Él le apretó la mano. «Sarah, me enamoré de ti así. Brillante, terca, compasiva. La doctora Loughlin. ¿Por qué querría cambiar eso?» Ella lo besó, suave y seguro. «Entonces sí», susurró. «Sí, me caso contigo». Se casaron 2 semanas después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. La mitad de los Dry Gulch Folks asistieron. Thane Braddock fue el padrino de Rook. Sorprendentemente, la señora Pikehart acompañó a Sarah. Hasta Corbin Valek apareció, aunque se fue en cuanto terminaron las palabras del pastor. Rook estrenó traje. Sarah lucía un vestido azul claro que había mandado pedir desde Tucson. La celebración en el hotel duró horas, música, baile y comida que parecía no acabarse. Ya avanzada la noche, Rook llevó a su esposa afuera, buscando un respiro. El cielo estaba lleno de estrellas. «¿Feliz?», preguntó, abrazándola. «Completamente», respondió ella, apoyada en su hombro. «Aunque siento que en cualquier momento alguien vendrá corriendo a pedirme ayuda médica». Rook soltó una risa. «Dale tiempo. La noche aún es joven». Y como si el destino estuviera escuchando,
La puerta del hotel se abrió de golpe. Noel Vickers, el muchacho del establo, salió disparado, pálido de urgencia. «¡Doctora! ¡Don Rook!», gritó. «Es Maera Riley. El bebé se adelantó y está sangrando mucho». Sarah se puso rígida a su lado, la doctora sustituyendo a la recién casada en un parpadeo. «¿Dónde está? ¿En casa? Bram Riley está con ella. Pero dice que no para de sangrar. Necesito mi bolsa», dijo Sarah sin perder tiempo. «Yo la busco», respondió Rook. «Nos vemos en la casa de los Riley». Mientras se separaban, ella corriendo con Noel hacia la casa en las afueras, él rumbo al consultorio. Rook alcanzó a tomar su mano un instante. «Bienvenida a la vida de casados, señora Calleran. Turner», dijo él con una sonrisa cansada. «No lo querría de otra manera, señor Calleran», respondió Sarah Loughlin, apretándole la mano antes de echar a correr. Mientras Rook Calleran recogía el maletín médico y avanzaba a paso firme hacia la casa de los Riley, una idea le cruzó la mente como un relámpago silencioso. Qué extraño el camino que lo había traído hasta aquí. 9 años atrás lo había perdido todo. Después vinieron esos años oscuros, sin ganas de vivir ni morir, coleccionando cicatrices en el cuerpo y en el pecho, evitando cualquier cosa que pudiera volverlo vulnerable. Y luego, aquella doctora llegó con su calma y sus manos firmes, envolviendo su herida en un silencio que no solo cerró la piel, sino que empezó a remendarle el alma. Para cuando llegó a la casa de Maera y Bram Riley, entregándole el maletín a Sarah, que ya daba instrucciones claras al esposo asustado, Rook entendió algo con una claridad absoluta. Había encontrado algo por lo que valía la pena vivir, algo por lo que luchar, algo que uno protege y cuida hasta el último día. No solo sobrevivir, sino vivir. Vivir con todo, lo bueno, lo difícil, lo peligroso, lo tierno. Y con Sarah Loughlin a su lado, él estaba preparado para lo que viniera. 6 meses después de la boda, Rook y Sarah se instalaron en el rancho que él había comprado y renovado. Era una casita modesta, pero cálida y firme, con espacio suficiente para que Sarah atendiera a los pacientes que vivían demasiado lejos del consultorio principal en Mojave. Rook volvió al trabajo de rancho como si jamás lo hubiera dejado, aunque todavía servía como ayudante de Thane Braddock cuando la ley lo necesitaba. Sarah repartía su tiempo entre el consultorio del pueblo y la pequeña sala médica de su nuevo hogar, encontrando un equilibrio que le permitía ser doctora y también construir una vida junto al hombre que amaba. Claro que enfrentaron dificultades. El invierno de 1879-1880 casi acaba con el pequeño hato de Rook. Una epidemia de influenza en primavera dejó a Sarah trabajando sin dormir durante semanas. Rook la apoyó como pudo, entregando medicinas, cocinando cuando ella no tenía ni un minuto y obligándola a descansar cuando estaba a punto de derrumbarse. En ese ir y venir, se hicieron más fuertes juntos. La fuerza protectora de Rook, antes llevada solo por la venganza, ahora tenía un rumbo sano: su esposa, su hogar, su comunidad. Y la ternura incansable de Sarah ayudó a Rook a reconciliarse por fin con su pasado. En el verano de 1880, su familia creció con la llegada de su hijo Jace Miller Calleran, nombrado en honor al hijo perdido de Rook, y al sheriff que se había convertido en hermano del alma. 2 años después nació su hija, Eda Elizabeth, cerrando el círculo familiar. Rook nunca dejó del todo sus habilidades con las armas. El oeste seguía siendo un lugar bravo, pero ahora las usaba solo cuando era necesario, no como una sentencia para sí mismo. Sarah continuó ejerciendo durante décadas, formando a médicos jóvenes que llegaban en busca de oportunidad, especialmente mujeres inspiradas por su ejemplo. Y aquella herida que los había unido dejó una cicatriz fina, una marca que recordaba el día en que Rook Calleran encontró algo por lo que vivir. En las mañanas frías, la cicatriz dolía un poco. Sarah la masajeaba con los mismos dedos firmes con los que un día lo había cosido, dentro y fuera. «¿Todavía duele?», le preguntaba. «Ya no», respondía él,
cubriendo su mano. No desde que tú la sanaste. Ambos sabían que no hablaba de la herida del cuerpo, sino de la otra, la profunda, la que había tardado años en cerrar. Y esa, Sarah Loughlin, la había curado con paciencia, amor, y ese silencio suave donde sucede la sanación verdadera.